Cuentos de San Petersburgo, por Nikolai Gogol. La nariz. El 25 de marzo sucedió en Petersburgo un acontecimiento extraordinario e insólito. El barbero Iván Yakovlevich, que residía en la avenida Voznesensky, su apellido ni siquiera figuraba en el letrero en el que se representaba un caballero con una mejilla enjabonada y unos gruesos caracteres que decían «se hacen sangrías», sin especificar más, se despertó bastante temprano con el olor a pan recién hecho. Al incorporarse ligeramente en la cama se dio cuenta de que su esposa, una dama bastante digna que gustaba sobremanera de tomar café, sacaba del horno el pan recién hecho. «Hoy, Praskovia Osipovna, no voy a tomar café», dijo Iván Yakovlevich. «En su lugar tomaré pan recién hecho con cebolla». Es decir, Iván Yakovlevich deseaba tanto lo uno como lo otro, pero sabía que era absolutamente imposible exigir ambas cosas, ya que a Praskovia Osipovna no le gustaban nada ese tipo de caprichos. «Que se coma el muy tonto el pan, mejor para mí», pensó para sus adentros su mujer, «así quedará más café para mí», y le lanzó un pedazo de pan a la mesa. Iván Yakovlevich, por formalidad, se puso una camisa y sobre ella la levita. Se sentó a la mesa, sacó la sal, preparó 2 cebollas, cogió un cuchillo y con aires de importancia se dispuso a cortar el pan. Después de cortarlo en 2 mitades, miró al centro y para su sorpresa vio algo blanquecino en su interior. Iván Yakovlevich escarbó cuidadosamente con el cuchillo y lo palpó con el dedo. «Está duro», se dijo. «¿Qué será?» Introdujo los dedos y sacó una nariz. A Iván Yakovlevich se le cayó el alma a los pies, se restregó los ojos y se puso a palpar. Una nariz, efectivamente se trataba de una nariz, y por si fuera poco le resultaba familiar. El horror se reflejó en el semblante de Iván Yakovlevich, pero ese horror no era nada comparado con la ira manifestada por su esposa. «¡Animal! ¿A quién le has cortado la nariz?», gritó llena de furia. «¡Granuja, borracho! Yo misma iré a denunciarte a la policía, valiente bandido. Ya he oído de 3 personas que cuando las afeitas pellizcas de tal modo su nariz que apenas se sostienen en pie». Pero Iván Yakovlevich permaneció estupefacto. Sabía que esa nariz era nada menos que la del asesor colegiado Kovalyov, a quien afeitaba los miércoles y domingos. «Espera, Praskovia Osipovna, la envolveré en un trapo y la dejaré en un rincón, que esté allí algún tiempo y después la sacaré de casa». «No quiero ni oírlo. ¿De verdad crees que voy a consentir que tengamos en mi habitación una nariz cortada? ¡Pedazo de inútil! No sabes hacer otra cosa más que pasar la cuchilla de afeitar por el cinto y dentro de poco no sabrás ni cumplir con tu obligación. ¡Sinvergüenza! ¡Granuja! Y que tenga yo que responder por ti ante la policía. Eres un tarugo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Llévatela donde quieras. No quiero ni verla por aquí». Iván Yakovlevich permanecía de pie más muerto que vivo. Estaba muy confundido. Pensaba y pensaba y no sabía a qué conclusión llegar. «Dios sabe cómo ha ocurrido», dijo finalmente rascándose detrás de la oreja. «¿Acaso regresé ayer borracho? Ciertamente no estoy seguro, pero todo apunta a que se trata de un suceso absolutamente increíble, puesto que el pan es algo que se cuece mientras que la nariz no. No entiendo nada». Iván Yakovlevich se quedó callado. La idea de que los policías pudieran buscar la nariz en su casa y lo culparan le condujo a un estado de absoluto sinsentido. Veía ya el cuello del color rojo intenso del uniforme del oficial cuidadosamente bordado en plata, la espada, y tembló de pies a cabeza. Finalmente echó mano de la ropa interior y las botas, se puso rápidamente todo ese atavío y, despedido por las duras palabras proferidas por Praskovia Osipovna, envolvió nariz en un trapo y salió a la calle. Quería deshacerse de ella de algún modo, depositándola bien debajo de un portón, bien dejándola deslizarse y caer al suelo para meterse después por algún callejón, pero para su desgracia se topaba con conocidos que se ponían a hacerle preguntas como «¿A dónde vas?» o «¿A quién te has dispuesto a afeitar tan temprano?».
de modo que Iván Yakovlevich no conseguía encontrar el momento oportuno. En otro instante se le cayó al suelo, pero desde lejos un municipal le interpeló con la alabarda, diciéndole: «Recoge eso que se te ha caído». Al oírlo, Iván Yakovlevich se vio en la necesidad de recoger la nariz del suelo y guardársela en el bolsillo. La desesperación se iba apoderando de él y la gente comenzaba a multiplicarse en la calle a medida que las tiendas y los puestos empezaban a abrirse. Decidió dirigirse al puente Isakievsky, pensando que desde allí tal vez lograra lanzarla de alguna manera al Neva. Pero no me siento a gusto para proseguir con esta historia sin antes mencionar nada más acerca de Iván Yakovlevich, hombre respetable en muchos aspectos. Iván Yakovlevich, como cualquier trabajador formal ruso, era un borracho empedernido, y a pesar de afeitar todos los días barbillas ajenas, siempre tenía las suyas en afeitar. La levita de Iván Yakovlevich, jamás llevaba chaqueta, era impresentable. Es decir, aunque era de color negro, estaba llena de lamparones, de color marrón, amarillo y gris. El cuello de la levita le brillaba de suciedad y grasa, y en lugar de 3 botones colgaban unos hilillos. Iván Yakovlevich era un gran cínico, y cuando el asesor colegiado Kovalyov le comentaba mientras la afeitaba: «Iván Yakovlevich, tus manos siempre huelen, que apestan», este le respondía con otra pregunta: «¿Y por qué habrían de apestar?». A lo que el asesor colegiado respondía: «No sé, hermano, solo sé que apestan». Y tras aspirar un poco de rapé, Iván Yakovlevich se vengaba de él enjabonándole las mejillas debajo de la nariz, detrás de las orejas y del cuello. En una palabra, donde le daba la gana. Este distinguido caballero se encontraba ya en el puente Isakievsky. Antes de nada echó un vistazo a su alrededor, después se apoyó en la barandilla como si fuera a mirar bajo el puente a ver si había peces, y luego despacio dejó caer al río la nariz envuelta en el trapo. Enseguida sintió como si se hubiera quitado un gran peso de sus espaldas. Iván Yakovlevich incluso sonrió reconfortado. En lugar de ir a afeitar las barbas de funcionarios, se dirigió a un establecimiento que tenía puesto un cartel que decía «Comidas y té». En ese lugar se disponía a pedir un vaso de ponche cuando de repente vio al final del puente al revisor de zona con aspecto honorable, patillas anchas, tricornio y espada, y se quedó petrificado. El revisor le hizo un gesto con el dedo y le dijo: «Acércate si eres tan amable». Iván Yakovlevich, que conocía bien las formas, se quitó la gorra ya desde una cierta distancia y acercándose con presteza le dijo: «A sus órdenes, su excelencia». «No, no, hermano, déjate de excelencias y dime qué hacías ahí parado en el puente». «Le juro por Dios, su excelencia, que iba a afeitar y solo me había asomado al río para ver si llevaba mucha agua». «Mientes, mientes. A mí no me engañas con esas argucias, haz el favor de responder». «Estoy dispuesto a afeitarle a su excelencia 2 o incluso 3 veces por semana, incondicionalmente», contestó Iván Yakovlevich. «No, amiguito, vaya tontería. A mí me afeitan 3 barberos y lo tienen por gran honor. Haz el favor de responderme qué es lo que hacías allí». Iván Yakovlevich palideció. Pero en ese punto el suceso queda completamente envuelto en una espesa niebla y lo que sucedió a continuación es algo que resultó absolutamente inaudito. El asesor colegiado Kovalyov se despertó muy temprano y emitió con sus labios el sonido prrr, costumbre que siempre tenía al despertar sin que él mismo supiera la razón de por qué lo hacía. Prrr. Kovalyov se desperezó y ordenó que le trajeran un espejo pequeño que estaba apoyado sobre la mesa. Quería mirar un grano que le había salido en la nariz la tarde del día anterior, pero para su gran sorpresa observó que en lugar de la nariz tenía una superficie absolutamente lisa. Asustado, Kovalyov ordenó que le trajeran agua y se frotó los ojos con una toalla. Efectivamente, no tenía nariz. Comenzó a palparse con la mano y a pellizcarse para asegurarse de que no dormía. Parecía que no estaba dormido. El asesor colegiado Kovalyov se incorporó de la cama y se estremeció. No tenía nariz. Mandó inmediatamente que le trajeran la ropa y a toda velocidad se dirigió al jefe de la policía. Entretanto,
Es imprescindible decir algo acerca de Kovalyov para que el lector sepa cómo era este hombre, el tal asesor colegiado. A los asesores colegiados que obtienen el título en virtud de diplomas académicos no se les puede comparar con aquellos otros asesores colegiados que se forman en el Cáucaso. Son dos categorías completamente diferentes. Los asesores colegiados titulados... Pero Rusia es un país tan asombroso que cuando te refieres a un asesor colegiado, todos los asesores colegiados, desde Riga hasta Kamchatka, se dan irremediablemente por aludidos. Lo mismo sucede con todos los rangos y grados en el escalafón. Kovalyov era un asesor colegiado del Cáucaso. Hacía solo 2 años que ostentaba ese título y por ello no podía olvidarlo ni un instante. Y con el fin de darse más aires de nobleza y poderío, jamás se presentaba como asesor colegiado, sino como mayor. «Oye, palomita», decía normalmente al encontrarse en la calle con una de esas mujeres que venden camisolines, «pásate por mi casa. Vivo en la calle Sadovaya. Basta con que preguntes si vive aquí el mayor Kovalyov y cualquiera te indicará». Y si por alguna circunstancia se le cruzaba alguna joven atractiva, le daba indicaciones secretas y añadía: «Tú, preciosa, simplemente pregunta por el piso del mayor Kovalyov». Por esta razón, a partir de ahora también nosotros llamaremos a este asesor colegiado el mayor Kovalyov. El mayor Kovalyov tenía por costumbre pasear cada día por la avenida Nevsky. El cuello de su camisa siempre estaba extraordinariamente limpio y almidonado. Las patillas eran harto peculiares y hasta hoy día se las puede ver portar a los agrimensores y arquitectos provinciales y municipales, a médicos militares, así como a los que cumplen determinado tipo de obligaciones policiales y, en general, a todos aquellos caballeros rusos que tienen mofletes rosados y juegan bien al whist. Esas patillas bajan justo a la mitad de la mejilla y de allí llegan directamente a la nariz. El mayor Kovalyov llevaba una multitud de dijes de cornalina, algunos con escudo de armas y otros que tenían grabadas las palabras miércoles, jueves, lunes, etc. El mayor Kovalyov llegó a Petersburgo por necesidad. Para ser más exactos, con el fin de encontrar un puesto digno a su título, a ser posible y con un poco de suerte, el de vicegobernador, y si no, el de oficial administrativo en algún prestigioso departamento. El mayor Kovalyov no estaba en contra del matrimonio, pero solo lo aceptaría en caso de que la novia tuviera 200.000 rublos de dote. Por todo ello, el lector puede ahora juzgar por sí mismo cuál era la situación en que se encontró el mayor cuando, en lugar de una nariz nada despreciable ni fea, vio una absurda y uniforme superficie lisa. Como si fuera a propósito, no aparecía ni un cochero por la calle, y el mayor Kovalyov se vio obligado a caminar envuelto en su capote, tapándose la cara con un pañuelo como si le sangrara la nariz. Tal vez sean imaginaciones mías, pensó, pero no puede ser que la nariz haya desaparecido así de golpe. Entró en una pastelería a propósito para mirarse en el espejo. Por fortuna, no había nadie en el establecimiento. Los dependientes estaban barriendo los salones y colocando las sillas. Algunos de ellos, con ojos soñolientos, portaban sobre las bandejas bollitos calientes. Sobre las mesas y las sillas se desparramaban los periódicos del día anterior manchados de café. «Bien, gracias a Dios no hay nadie», se dijo. «Ahora puedo mirarme sin que nadie me moleste». Se acercó tímidamente al espejo y se miró. «¡Oh, qué horror! ¡Vaya porquería!», exclamó y escupió. «Si al menos tuviera alguna cosa en el lugar de la nariz, pero no tener lo que se dice nada de nada». Angustiado y mordiéndose el labio, salió de la pastelería. Contrariamente a su costumbre, decidió no mirar ni sonreír a nadie. De repente se quedó clavado en la puerta de una casa. Ante sus ojos estaba sucediendo algo increíble. Delante del portal se paró un carruaje. Las puertas se abrieron y de su interior, dando un salto, salió encorvado un caballero vestido de uniforme que a continuación subió corriendo la escalera. ¿Cuál no sería el horror y la estupefacción de Kovalyov cuando reconoció que se trataba de su propia nariz? Ante este inusual espectáculo parecía que todo se le venía abajo. Sintió que apenas podía sostenerse en pie. Pero tembloroso y febril decidió que pasara lo que pasase, esperaría que ese caballero regresara al carruaje. Al cabo de un par de minutos la nariz salió.
Vestía un uniforme bordado en oro con un gran cuello alto y almidonado. Llevaba unos pantalones de ante y una espada colgando a un lado. A juzgar por su sombrero se podía deducir que pertenecía al rango de consejero de Estado. Todo indicaba que se dirigía a realizar una visita. Miró a ambos lados de la calle y exclamó al cochero «¡Adelante!» y se marchó. El pobre Kovalyov casi se vuelve loco. No sabía qué pensar acerca de un acontecimiento tan extraño. ¿Cómo era posible que una nariz que ayer estaba en su rostro sin poder viajar ni andar por su cuenta portara ahora un uniforme? Salió corriendo detrás del coche, que por fortuna no recorrió mucha distancia, y se detuvo delante de la catedral de Kazán. Se apresuró para adentrarse en la catedral. Se abrió paso entre las filas de los mendigos y viejas, con los rostros completamente cubiertos, excepto los ojos, de los que tanto se mofaba antes, y entró en la catedral. No había muchos fieles en el interior. Todos ellos se agolpaban en la entrada junto a la puerta. Kovalyov tenía el estado de ánimo tan bajo que carecía de fuerzas para rezar y buscaba con la vista a ese señor por todos los rincones. Finalmente vio que estaba a un lado apartado de otros feligreses. La nariz ocultaba completamente su rostro en el interior del cuello alto y rezaba con extraordinario fervor. ¿Cómo podría acercarme a él?, pensó Kovalyov. A juzgar por todo, tanto por el uniforme como por el sombrero, parece tratarse de un consejero de Estado. ¿Cómo me las voy a arreglar ahora? Comenzó a toser cerca de él, pero la nariz no abandonó ni por un momento su fervorosa actitud y sus reiteradas reverencias. «Distinguido caballero», dijo Kovalyov, obligándose interiormente a recomponerse. «Distinguido caballero». «¿Qué desea?», respondió la nariz dándose la vuelta. «Me extraña, distinguido caballero. Creo que debería usted saber cuál es su lugar. Y de repente me lo encuentro nada menos que en la catedral. Ha de reconocer usted que...» «Discúlpeme, no consigo entender de qué me está hablando. ¿Qué quiere decir?» «¿Cómo se lo explicaría yo?», pensó Kovalyov, y armándose de valor comenzó así. «Claro, yo... como usted verá, soy mayor, y reconocerá usted que no es muy correcto que yo vaya por ahí sin nariz. Eso se lo puede permitir cualquier vendedora que ofrezca mandarinas peladas en el puente de Voskresensky, pero teniendo en cuenta que debo recibir visitas a menudo, y además, señor, teniendo contacto como tengo con las damas, como la señora Cheitalyova, viuda de un consejero estatal, y otras, júzguelo usted mismo. No sé, distinguido caballero». Al decir esto, el mayor Kovalyov se encogió de hombros. «Disculpe, pero si miramos esto desde el punto de vista de las normas del deber y del honor, usted mismo comprenderá que...» «Decididamente no comprendo nada», respondió la nariz. «Explíquese con más claridad». «Distinguido caballero», continuó Kovalyov con absoluta honestidad, «no sé cómo interpretar sus palabras. Aquí la cuestión parece ser absolutamente evidente. ¿O acaso desea usted...? Porque usted es mi propia nariz». La nariz miró al mayor y frunció sus cejas ligeramente. «Se equivoca usted, distinguido caballero. Soy yo mismo. Además, entre nosotros no puede haber ninguna relación personal, y a juzgar por los botones de su uniforme, probablemente incluso trabaje usted en otro departamento». Tras decir esto, la nariz se dio la vuelta y continuó rezando. Kovalyov estaba completamente confuso, sin saber qué hacer ni qué pensar. En ese momento se oyó el agradable frou-frou del vestido de una dama. Se acercó una señora madura envuelta en encajes y junto a ella una joven delgada con vestido blanco que le sentaba muy bien a su fino talle. Su atuendo lo completaba un sombrero de paja tan ligero como el merengue. Detrás de ellas, abriendo su caja de rapé, se paró un lacayo larguirucho con grandes patillas y una docena de cuellos superpuestos. Kovalyov se acercó un poco más, alzó el cuello de bastilla de su camisola, colocó bien los dijes que pendían de la cadena de oro de su reloj y, mirando sonriente a uno y otro lado, fijó su atención en la joven delgada que, como flor de primavera,
Se inclinaba ligeramente llevándose a la frente su nívea manita con dedos semitransparentes. La sonrisa de Kovalyov se expandió aún más cuando vio asomar debajo del sombrero su redondeado mentón de color blanco, resplandeciente, y una parte de su mejilla de color de una rosa temprana, pero de pronto dio un respingo como si le quemaran. Recordó que en lugar de la nariz no tenía absolutamente nada, nada, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Se dio la vuelta para dirigirse al caballero de uniforme que se hacía pasar por consejero de Estado y decirle que era un tunante y un sinvergüenza, puesto que no era otra cosa más que su propia nariz. Pero la nariz ya no se encontraba allí. Le había dado tiempo a salir a toda prisa, probablemente para hacerle otra visita a alguien más. Este hecho sumió a Kovalyov en la más profunda desesperación. Se fue hacia atrás y se detuvo un instante bajo la columnata, mirando atentamente a derecha e izquierda a ver si encontraba la nariz. Recordaba perfectamente que llevaba el sombrero de plumas y uniforme con bordados en oro, pero no se acordaba del capote, ni del color de su carruaje, ni de los caballos, ni siquiera de si le acompañaba algún lacayo con algún tipo de librea. Para colmo, había tal cantidad de carruajes yendo y viniendo a toda velocidad que resultaba difícil distinguir unos de otros. Aun queriendo fijarse en alguno de ellos, tampoco habría tenido la posibilidad de detenerlos. Hacía un día precioso y soleado. En la avenida Nevsky se concentraba una multitud de gente. Toda una cascada multicolor de damas se desparramaba a lo largo y ancho de la avenida, desde el puente de Politseisky hasta de Anechkin. Por allí caminaba un conocido suyo, un consejero áulico al que llamaba teniente coronel, especialmente si se encontraban en presencia de otras personas. También estaba Yarygin, jefe del negociado en el Senado, buen amigo suyo que eternamente perdía al whist cuando jugaban sin triunfos. Además de otro mayor que obtuvo el cargo de asesor colegiado en el Cáucaso y que movía la mano para que se acercase. «¿Qué demonios?», dijo Kolyakov. Cochero, llévame directamente a la policía». Kovalyov subió al coche y no paró de gritar al cochero en todo el trayecto. «¡Vamos, más deprisa!». «¿Está el señor comisario en casa?», gritó entrando en el vestíbulo. «No, señor, no está», respondió el portero. «Se acaba de marchar». «¡Qué mala suerte!». «Sí», añadió el portero, «no hace mucho, pero sí ha salido. De haber venido usted un minuto antes, lo habría encontrado en casa». Kovalyov, sin apartar el pañuelo de su cara, se sentó en el carruaje y gritó con voz desesperada. «¡Vamos!». «¿A dónde?», preguntó el cochero. «¡Todo recto!». «¿Cómo puedo ir recto si más adelante hay un cruce? ¿Giramos a la derecha o a la izquierda?». Esta pregunta hizo que Kovalyov se detuviera, obligándole nuevamente a pensar. Dada la situación, ante todo debería dirigirse a la dirección de seguridad, no porque tuviera una relación directa con la policía, sino porque las instrucciones procedentes de allí podrían cumplirse con bastante más celeridad que si vinieran de otros departamentos. Buscar respuestas ante los jefes de aquellos departamentos en los que la nariz dijo que trabajaba resultaba absurdo, ya que de las propias respuestas de la nariz se deducía que para ese hombre no había nada sagrado y que igualmente volvería a mentir del mismo modo que lo había hecho cuando juró que jamás le había visto antes. De este modo, Kovalyov ya estaba dispuesto para ordenar al cochero que se dirigiese a la dirección de seguridad, cuando de pronto le vino a la cabeza la idea de que ese granuja y bribón, que ya había actuado de una manera tan desvergonzada la primera vez que se lo encontró, podría perfectamente aprovechar la ocasión para escapar de la ciudad, con lo que sería inútil cualquier tipo de búsqueda que, además, podría prolongarse, Dios no lo quiera, más de un mes. Finalmente, parece que el cielo se apiadó de él. Decidió dirigirse directamente a la redacción de un periódico para publicar un artículo con todo tipo de características sobre el sujeto, para que cualquiera que se lo encontrase pudiese al momento llevarlo ante él o al menos le hiciera saber dónde se encontraba. Así pues, decidiendo esto último, ordenó al cochero dirigirse a la redacción del periódico y durante todo el camino no paró de empujarle con el puño en la espalda, diciéndole «¡Vamos, granuja, más deprisa!». «Pero, señor», respondía el cochero sacudiendo la cabeza y fustigando con el látigo a su yegua, cuyo pelambre era tan largo como el de un caniche. Por fin el coche se detuvo y Kovalyov, fatigado, entró corriendo en una pequeña antesala donde un funcionario canoso, con una vieja levita y gafas,
Estaba sentado a la mesa con una pluma entre los dientes contando las monedas de cobre que tenía delante. —¿Quién se encarga aquí de la recepción de las solicitudes? —gritó Kovalyov. —¡Ah, buenos días! —Mis respetos, señor —dijo el funcionario canoso, alzando un momento los ojos y bajándolos de nuevo hacia las monedas de cobre que tenía colocadas delante. —Me gustaría poner un anuncio. —Por favor, le ruego que espere un momento —dijo el funcionario, mientras con una mano anotaba una cifra sobre el papel y movía con los dedos de la mano izquierda 2 bolas del ábaco. Un lacayo con galones en la librea y aspecto de servir en una casa aristocrática, y que estaba de pie junto a la mesa con una nota en las manos, consideró oportuno mostrar su don de gentes. —¿Puede creer, señor, que la perrita no vale más de 8 kopecks? Es más, yo no daría por ella ni eso. Pero la condesa la quiere. Vaya, si la quiere. Por eso pagará 100 rublos a quien la encuentre. Por lo demás, si he de ser franco, las cosas son como son. Y los gustos varían mucho de unas personas a otras. Es decir, cuando uno es cazador, pues se hace con un galgo o un maltés, y no le pesa gastarse 500 o 1000 rublos con tal de que sea un buen perro. El distinguido funcionario escuchaba aquella conversación con expresión atenta mientras calculaba el número de palabras que llevaría el anuncio. A los lados había una multitud de ancianas de pie, dependientes y porteros con notas en las manos. En una ofrecían el servicio de un cochero de sobria y buena conducta. En otra se vendía un coche de poco uso, traído de París en 1814. En una tercera nota se ofrecía una chica de 19 años para hablar, planchar y otras labores domésticas. También vendían una calesa impecable con solo una ballesta rota, una yegua briosa de 17 años con manchas grises, semillas nuevas de nabo y rábanos recién traídas de Londres, incluso una casa de campo con todo tipo de servicios, una cuadra con 2 compartimentos para caballos y un terreno en el que se podría plantar un espléndido bosque de abedules o abetos. Allí también había un anuncio invitando a los que desearan adquirir viejas suelas a acudir a la subasta que se celebraba todos los días, de 8 de la mañana a 3 de la tarde en los salones de la Almoneda. La habitación en la que se congregaba todo aquel público era pequeña y el aire que se respiraba estaba excesivamente cargado, pero el asesor colegiado Kovalyov no percibía el olor porque se tapaba con el pañuelo y además porque solo Dios sabía dónde se encontraba su propia nariz. —Disculpe, caballero, permíteme que le pregunte. —Es que me urge mucho —dijo finalmente con impaciencia. —Ahora, enseguida estoy con usted. 2 rublos con 42 kopecks. Ahora mismo. 1 rublo con 64 kopecks —dijo el caballero de cabello canoso, lanzando las notas a las viejas y a los porteros. —¿Y usted qué necesita? —dijo dirigiéndose finalmente a Kovalyov. —Verá —dijo Kovalyov—, se ha producido un hurto o una estafa, cosa que hasta ahora no he conseguido averiguar. De momento solo deseo publicar un anuncio en el que se diga que aquel que me traiga a ese tunante recibirá una buena gratificación. —Disculpe, ¿podría decirme cómo se apellida? —No. ¿Para qué necesita mi apellido? No puedo decírselo. Conozco a multitud de personalidades. La señora Cheitariova, viuda de un consejero de Estado. Pelageya Grigorievna Podotchina, viuda de un oficial del Estado, mayor. Si llegaran a enterarse, Dios mío, ¿puede usted escribir sencillamente un asesor colegiado? O mejor aún, un caballero que tiene la graduación de mayor. ¿Y el que se ha fugado era un hombre que estaba a su servicio? ¿A mi servicio, dice? Eso no habría sido una granujada tan grande. La que se ha fugado de mí ha sido mi nariz. ¿Qué apellido tan raro? ¿Y ese señor Nariz le ha quitado a usted una cantidad considerable de dinero? He dicho nariz. No es lo que usted piensa. Mi propia nariz ha desaparecido y no sé dónde está. El diablo quiere burlarse de mí. ¿Y de qué manera ha desaparecido? Perdón, es que no acabo de entenderlo bien. No puedo decirle de qué forma sucedió, pero lo más importante es que está paseando por la ciudad haciéndose pasar por un consejero de Estado. Por eso le ruego que publique un anuncio para que aquel que lo aprese lo presente ante mí sin demora y a la mayor brevedad posible. Juzgue usted mismo cómo puedo estar yo sin una parte tan importante de mi cuerpo, porque no se trata del dedo meñique de un pie, que se calza uno las botas y nadie se da cuenta de si lo tienes o no.
Suelo ir los jueves a casa de la señora Cheitariova, viuda de un colega consejero de Estado. La señora Pelageya Grigorievna Potonicha, viuda de un oficial del Estado Mayor, y su bella hija también, son conocidas mías y buena gente. Además, juzgue usted mismo. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Dadas las circunstancias, no puedo ir de visita así. El funcionario se quedó pensativo. Lo revelaban sus labios fuertemente apretados. No puedo publicar un anuncio de este tipo en el periódico, dijo finalmente tras un largo silencio. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque el periódico puede arruinar su reputación. Si a cualquier persona le da por escribir que se le ha fugado la nariz y cosas por el estilo, pues si es ahora y ya dice la gente que publicamos muchos despropósitos y falsos rumores. ¿Pero por qué dice que es un despropósito? Aquí creo yo que no hay nada de eso. Eso le parecerá a usted. Verá, la semana pasada tuvimos un caso similar. Vino un funcionario con el mismo aspecto que usted y me trajo una nota para que le publicara un anuncio, que le costó 2 rublos con 73 kopecks. El anuncio decía que se le había escapado un caniche de pelo negro. Aparentemente no había nada de particular en ese anuncio, pero resultó que el caniche era tesorero de no me acuerdo qué departamento. Pero si yo no quiero poner un anuncio de un caniche, sino de mi propia nariz. Es decir, viene a ser casi lo mismo que si se tratara de mi propia persona. No, de ninguna manera puedo poner un anuncio de ese tipo. Pero es que realmente me ha desaparecido la nariz. Si le ha desaparecido, entonces es una cuestión que atañe a un médico. Dicen que hay personas que son capaces de pegarle a uno la nariz que quiera. Por lo demás, me da la impresión de que debe de ser usted una persona de carácter alegre que gusta de gastar bromas. ¡Se lo juro por Dios! Entonces, teniendo en cuenta que las cosas han llegado a este punto, se lo voy a mostrar. No se moleste, continuó el funcionario aspirando un poco de rapé. Por lo demás, si no le importa, añadió con gesto curioso, pues sí, me gustaría verlo. El asesor colegiado retiró el pañuelo de la nariz. Es realmente extraño, dijo el funcionario. La superficie está completamente lisa, como si fuera una torta recién hecha. Sí, es increíblemente lisa. ¿Y bien? ¿Vamos a seguir discutiendo? Usted mismo acaba de darse cuenta de que es imprescindible publicar este anuncio. Le estaré especialmente agradecido y me satisface que esta situación me haya brindado el placer de conocerle. El mayor, como se deduce, decidió en esta ocasión dorarle un poco la píldora. Bueno, está claro que publicarlo no es muy difícil, dijo el funcionario, solo que no veo en ello ninguna utilidad. Si tanto lo desea, entréguelo a alguien de buena pluma para que lo describa como un extraordinario fenómeno natural y que lo publique en La Abeja del Norte. En aquel momento el funcionario hizo nuevamente una pausa para aspirar un poco más de rapé. Para instruir a los jóvenes. Se limpió la nariz. O simplemente como un caso de curiosidad general. El asesor colegiado estaba completamente desmoralizado. Bajó la mirada para fijarla en el pie de página del periódico donde se publicaba la cartelera teatral. Su semblante ya se disponía a dejar aflorar una leve sonrisa cuando su mirada se topó con el nombre de una bella actriz. Deslizó su mano hacia el bolsillo en busca de un billete de color azul, ya que los oficiales de mayor rango, en su opinión, debían sentarse en el patio de butacas. Pero para su desdicha, la sola idea de la nariz lo echó todo a perder. El propio funcionario parecía estar apesadumbrado por la compleja situación de Kovalyov. Deseando aligerar un poco su pesar, consideró oportuno expresarle su conmiseración en pocas palabras. Yo, a decir verdad, siento mucho que le haya sucedido esto. ¿Quiere un poco de rapé? Mitiga los dolores de cabeza y la triste disposición de ánimo. Incluso resulta beneficioso para las hemorroides. Al decir esto, el funcionario ofreció a Kovalyov su tabaquera, levantando con habilidad la tapa que mostraba el retrato de una dama con sombrero. Aquel gesto absurdo sacó de quicio a Kovalyov. «No comprendo cómo puede usted hacer bromas con esto», dijo en tono sincero. «¿Acaso no ve que no tengo precisamente aquello con que podría aspirar el rapé? ¡Al diablo con su rapé! Ahora no puedo ni verlo, y no solo el insoportable rapé de su marca, pues me daría igual cualquier otro, aunque fuera el mejor del mundo». Al decir esto salió profundamente cabizbajo de la redacción del periódico y se dirigió al comisario del distrito,
persona extraordinariamente aficionada al azúcar. En su casa la entrada, que a su vez era comedor, estaba abarrotada de sacos de azúcar que en señal de amistad le regalaban los comerciantes. Cuando llegó Kovalyov, la cocinera le estaba quitando las botas al comisario. La espada y demás atributos militares ya estaban amigablemente distribuidos por todos los rincones de la entrada. Y su hijo de 3 años jugaba con el temible tricornio, mientras él, después de un día duro y combativo, se disponía a saborear las mieles de la vida. Kovalyov entró en el instante en que el comisario se estiraba y decía: «Menuda siesta de 2 horitas me voy a echar». Como era de prever, la llegada del asesor colegiado fue absolutamente inoportuna. Tampoco estoy seguro de que lo hubiera recibido con excesiva amabilidad, ni siquiera en el caso de traerle unas libras de té o una buena pieza de paño. El comisario era amante de todas las artes y piezas artesanales, pero prefería el dinero de curso legal a cualquier otra cosa. «Esta cosa es el mejor invento», solía decir él, «y no hay nada mejor. No te pide de comer, no ocupa mucho espacio. Siempre cabe en el bolsillo y si se cae no se rompe». El comisario recibió a Kovalyov con bastante sequedad y le dijo que la hora después de comer no era muy apropiada para hacer gestiones y que la propia naturaleza ordenaba que después de comer era preciso descansar un poco. A juzgar por lo que vio, el asesor colegiado se percató de que al comisario no le eran desconocidos los preceptos de los sabios de la antigüedad, y que a un hombre formal no le arrancan así por las buenas la nariz, y que en este mundo había muchos mayores de todo tipo que ni siquiera disponían de mudas decentes y deambulaban por todo tipo de lugares inmundos. Había dado en la diana. Es preciso decir que Kovalyov era una persona extraordinariamente susceptible. Podía perdonar todo cuanto dijeran de él, pero jamás perdonaría una ofensa infligida a su grado o tratamiento. Incluso consideraba aceptable que las piezas teatrales pudieran hacer todo tipo de referencias en relación con los suboficiales, pero no así de los oficiales de mayor graduación. El recibimiento del comisario lo dejó tan confuso que sacudió la cabeza y dijo con tono grave y extendiendo ligeramente los brazos: «Reconozco que después de las observaciones tan ofensivas por su parte, no tengo nada más que añadir». Y se marchó. Llegó a casa sin apenas poder andar. Ya había anochecido. En aquellos momentos su vivienda le pareció triste y especialmente desagradable tras todas aquellas desafortunadas pesquisas. Al entrar en la antesala vio a su lacayo Iván sentado con la espalda apoyada en el respaldo del mugriento diván de piel, mientras escupía al techo acertando con bastante precisión hasta dar en el mismo sitio. Esa indiferencia de su lacayo le sacó de quicio y a continuación le dio un golpe en la frente con el sombrero y dijo: «Eres un cerdo, siempre estás haciendo idioteces». Iván de pronto se levantó dando un respingo y se lanzó a todo correr a quitarle el gabán. Al entrar en la habitación el mayor, cansado y triste, se derrumbó en su sillón y finalmente, tras lanzar varios suspiros, dijo: Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esta desgracia? Hubiera preferido quedarme sin una mano o una pierna, incluso quedarme sin orejas. Sería una cosa detestable, pero para mí resultaría mucho más llevadero. Vaya adefesio. No es un pájaro, tampoco un caballero. Tan solo algo inservible que se puede arrojar por la ventana, y si al menos la hubiera perdido en la guerra, o en un duelo, o incluso en un accidente fortuito. Pero desaparecer así por las buenas, sin ninguna causa justificada. Porque mira que desaparecer así gratuitamente. Solo que no puede ser, añadió tras quedarse un rato pensativo. No es lógico que desaparezca una nariz. Es imposible de ninguna de las maneras. Probablemente esté soñando o simplemente delirando. Puede que me haya equivocado y en lugar de agua con que me lavo después de afeitarme, me haya tomado un vaso de vodka. ¿Que el imbécil de Iván no lo haya retirado y yo me lo haya tomado por error? Para asegurarse de que realmente no estaba borracho, el mayor se pellizcó con tanta fuerza que lanzó un grito. Ese dolor le confirmó definitivamente que estaba despierto. Se acercó despacio al espejo y al principio cerró los ojos con la idea de que tal vez la nariz pudiera reaparecer en su lugar, pero al instante dio un respingo hacia atrás y dijo: «¡Pero qué aspecto!». Realmente resultaba inaudito. Si hubiera desaparecido un botón, una cuchara de plata, un reloj o algo similar,
Pero mira que desaparecer una nariz. Y para colmo en su propia casa. El mayor Kovalyov, tras analizar todas las circunstancias y tal vez acercándose bastante a la verdad, consideró que la culpable de todo aquello debía de ser la señora Podotnochina, quien quería casarle con su hija. Y aunque ciertamente él mismo le hacía la corte a la joven, a pesar de todo rehuía el compromiso final, y ya cuando la viuda del oficial le dijo claramente que le gustaría que se casara con su hija, levó despacito las anclas alegando que todavía era joven, que aún le quedaban 5 años de servicio hasta cumplir los 42. Por esa razón, y seguramente para vengarse de él, la viuda Podotnochina habría decidido hacerle daño recurriendo a los servicios de hechicería de alguna bruja, pues era imposible imaginar de ninguna de las maneras que le hubieran cortado la nariz sin percatarse él de ello. Nadie había entrado en su habitación. El barbero Iván Yakovlevich le había afeitado el miércoles, y durante todo ese día, e incluso el jueves, tenía la nariz en su sitio. Se acordaba bien y estaba absolutamente seguro de ello. Además de no ser así, habría sentido algún tipo de dolor, e indudablemente la herida no habría podido curarse tan rápidamente como para dejar en su lugar una superficie tan lisa como una torta. Estaba urdiendo un plan en su cabeza, o bien llevar formalmente a la viuda del oficial a juicio, o bien presentarse ante ella y decirle todo a la cara. Sus reflexiones fueron interrumpidas por una luz que brilló a través de todas las rendijas de la puerta, lo que indicaba que en la antesala Iván ya había encendido una. Enseguida apareció el propio Iván portando una vela y alumbrando con ella toda la habitación. Instintivamente el primer gesto de Kovalyov fue coger el pañuelo para taparse la superficie en la que el día anterior todavía había tenido su nariz, con el fin de que aquel hombre estúpido no se quedara con la boca abierta al ver el extravagante aspecto de su señor. A Iván apenas le había dado tiempo a meterse en su escondrijo cuando en la antesala se oyó una voz desconocida. ¿Vive aquí el asesor colegiado Kovalyov? Puede entrar. El mayor Kovalyov está aquí, dijo Kovalyov incorporándose rápidamente y abriendo la puerta. Entró un funcionario de policía de buen parecer, con unas patillas ni excesivamente claras, ni tampoco oscuras, y con unas mejillas bastante rellenas. Era el mismo funcionario que al principio de nuestro relato se encontraba al final del puente Isakievsky. ¿Ha perdido usted su nariz, señor? Así es. Ha sido localizada. ¿Qué me dice?, exclamó el mayor Kovalyov. La alegría le dejó petrificado. Se quedó mirando fijamente al revisor en cuyos labios carnosos y mejillas centelleaba claramente la luz titilante de la vela. ¿Y cómo la han encontrado? De un modo extraño. La atraparon cuando prácticamente se disponía a partir. Ya estaba subiéndose a la diligencia con intención de marcharse a Riga. E incluso disponía de pasaporte desde hacía tiempo a nombre de otro funcionario público. Y lo que me extraña es que yo mismo lo confundí con un caballero. Pero por fortuna, llevaba las gafas, y al instante pude ver que se trataba de una nariz. No veo bien de cerca, así que si se colocara usted delante de mí, solo vería que tiene cara, pero no distinguiría ni su nariz, ni su mentón, ni nada. Mi suegra, es decir, la madre de mi mujer, tampoco ve nada. Kovalyov estaba fuera de sí de alegría. ¿Y dónde está? ¿Dónde? Ahora mismo voy a por ella. No, no se preocupe, pues sabiendo que usted la necesitaría, me la he traído. Y lo extraño del caso es que el principal sospechoso en este asunto es el barbero de la calle Voznesenskaya, que ahora está en el calabozo. Ya desde hacía tiempo sospechaba que se daba a la bebida y al hurto, y hace 3 días robó en un establecimiento una docena de botones. Su nariz, señor, no ha cambiado nada. Tras decir esto, el comisario introdujo la mano en el bolsillo y sacó la nariz envuelta en un trozo de papel. ¡Sí, sí, es mi nariz!, exclamó Kovalyov. ¡Claro que es ella! Quédese a tomar una taza de té conmigo. Sería un placer, pero me resulta imposible de todo punto. Cuando salga de aquí me tengo que pasar por el reformatorio. Es que la vida está por las nubes, señor. Además, tengo viviendo en casa a mi suegra, es decir, la madre de mi mujer, y a mis hijos. El mayor es el que más promete. Es un niño muy inteligente, pero no tenemos posibilidades para darle la debida formación. Kovalyov se percató enseguida, cogió de la mesa un billete rojo y se lo puso al revisor en las manos, quien salió por la puerta haciendo una reverencia.
Y prácticamente al cabo de un minuto, Kovalyov oyó en la calle su voz echándole una bronca a un torpe campesino que se había subido al bulevar con su carromato. Al marcharse la gente, el asesor colegiado se quedó en un estado de ánimo de lo más confuso y solo transcurridos un par de minutos volvió en sí, pudiendo nuevamente ver y sentir, probablemente a causa de la gran alegría que se había llevado. Kovalyov cogió cuidadosamente la nariz poniendo ambas manos en forma de cuenco y una vez más la examinó detalladamente. «Sí que es ella, es mi nariz», dijo el mayor Kovalyov. «Allí está el grano que le salió ayer en el lado izquierdo». Al mayor Kovalyov le faltó poco para echarse a reír de la alegría. Pero en esta vida nada dura eternamente, y por ello la alegría que sucede al primer minuto ya no se percibe como tal. Al tercer minuto languidece haciéndose cada vez más débil, para finalmente acabar diluyéndose en el estado de ánimo habitual, igual que el círculo que se forma en el agua al lanzar una piedra y que poco a poco se va mezclando con la superficie lisa. Kovalyov comenzó a reflexionar y se dio cuenta de que la cuestión aún no había terminado. Habían encontrado la nariz, pero ahora era necesario pegarla, colocarla en su lugar. ¿Y qué sucedería si no se pegara? Ante esta pregunta dirigida a sí mismo, el mayor palideció. Con una inexplicable sensación de terror se lanzó hacia la mesa y se acercó al espejo para no colocar torcida la nariz. Sus manos temblaban. Con cuidado y delicadeza la puso en el lugar en el que estaba antes. ¡Y qué horror! La nariz no se quedaba pegada. La acercó a la boca tratando de calentarla ligeramente con su aliento y de nuevo se la llevó a la superficie lisa que tenía entre las dos mejillas, pero la nariz no se sujetaba de ninguna de las maneras. «Vamos, vamos, pégate, estúpida», le decía la nariz, pero la nariz parecía de madera. Seguía cayendo sobre la mesa haciendo un ruido tan extraño que parecía enteramente de corcho. El rostro del mayor estaba desencajado. «¿Acaso no se va a pegar?», se dijo asustado, pero por más veces que se la llevara al lugar donde le correspondía estar, su esfuerzo continuaba resultando igual de baldío que antes. Llamó a Iván y le ordenó ir en busca del médico que vivía en el mismo edificio, pero en un apartamento de más categoría en el entresuelo. Este médico era un hombre de buen aspecto, tenía unas maravillosas patillas negras como la pez y una esposa lozana y sana. Comía manzanas para desayunar y mantenía su dentadura inusualmente blanca, enjuagándosela cada mañana durante casi 3/4 de hora y cepillándose los dientes con 5 tipos de cepillos. El médico llegó al momento. Tras preguntarle cuánto tiempo hacía que había sucedido el accidente, levantó por el mentón la cara del mayor Kovalyov y le dio un fuerte capirotazo con el pulgar en el mismo sitio donde antes había estado la nariz, de modo que el mayor echó la cabeza hacia atrás con tanta fuerza que se golpeó la nuca en la pared. El médico le dijo que eso no era nada, y tras aconsejarle que se apartara ligeramente de la pared, le ordenó que inclinara la cabeza a la derecha. Tras palpar la superficie donde antes había estado la nariz, dijo: «¡Hum!». A continuación le ordenó que inclinara la cabeza a la izquierda y repitió: «¡Hum!». Para finalizar, le dio de nuevo un capirotazo tan fuerte con el pulgar que el mayor Kovalyov sacudió la cabeza como un caballo al que le estuvieran examinando los dientes. Al terminar todas estas exploraciones, el médico movió la cabeza y dijo: «No, no es posible. Será mejor que se quede usted como está, pues de lo contrario es posible que le quede aún peor. Claro que por poder podría ponérsela ahora mismo, pero le aseguro que le quedaría peor». «Pues sí que estamos bien, ¿y cómo voy a quedarme yo sin nariz?», dijo Kovalyov. «No puede quedar peor de lo que está. Ni el diablo sabe qué es esto. ¿A dónde puedo ir yo con este aspecto tan ridículo? Tengo amistades influyentes. Para ser más precisos, esta misma tarde me han invitado en 2 casas. Conozco a mucha gente. La señora Chestariova, viuda de un consejero de Estado. La señora Potochina, viuda de un oficial del Estado Mayor, aunque después de lo que ha hecho últimamente, ahora no me queda más remedio que tratarla mediando la policía». «Tenga usted misericordia», añadió Kovalyov en tono suplicante. «¿No habría algún método, alguna manera de pegarla? Aunque no esté perfectamente, no importa, con tal de que se mantenga ahí. En caso de necesidad, incluso yo mismo podría sujetarla con la mano, pero si yo ni siquiera bailaría para no dañarla con algún movimiento imprevisto. En relación con mi gratitud por su visita, tenga usted la seguridad de que le recompensaré en cuanto mis posibilidades me lo permitan». «Créame», dijo el médico en un tono de voz ni alto ni bajo,
pero extraordinariamente sugestivo y magnético, que yo jamás curo por interés. Es contrario a mis normas y a la ética profesional. Lo cierto es que cobro por visita, pero lo hago únicamente para no ofender a nadie con la negativa. Claro que podría pegarle la nariz, pero le aseguro honestamente, si es que no cree usted en mis palabras, que el resultado sería muchísimo peor. Deje que la propia naturaleza actúe. Lávese a menudo con agua fría y le aseguro que aunque usted no tenga nariz, estará igual de sano que si la tuviera. Y en cuanto a la nariz, le recomendaría que la depositara en un frasco con alcohol, o mejor aún, que le añadiera 2 cucharadas soperas de vodka y vinagre caliente, y entonces podría usted venderla por un buen dinero. Incluso yo mismo estaría dispuesto a comprarla si no sube mucho el precio. No, no, no la vendo por nada en el mundo, exclamó desesperado el mayor Kovalyov. Prefiero que desaparezca. Disculpe, dijo el médico inclinándose al despedirse. Me habría gustado serle más útil. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos ha visto usted mi buena disposición. Tras decir esto, el médico salió de la habitación con gesto noble. Kovalyov ni siquiera se percató de su cara. Sumido en un profundo desconsuelo, solo vio los puños de las camisas limpios y blancos como la nieve que asomaban por debajo de las mangas de su levita negra. Al día siguiente, antes de poner la denuncia, decidió escribir a la señora Podtochina, manifestándole que le devolviera lo que le correspondía sin más resistencia. La carta decía lo siguiente. Distinguida señora Alexandra Grigorievna, no puedo entender su extraño proceder. Puede estar segura de que actuando de ese modo no va a sacar usted ningún beneficio y en absoluto conseguirá que me case con su hija. Créame que la historia referente a mi nariz la conozco yo perfectamente, al igual que sé que usted es la principal instigadora de este asunto. Su repentino desprendimiento del lugar en que le correspondía estar, su huida y el disfraz que tomó, ora bajo el aspecto de un funcionario y ora también en su aspecto habitual, no son más que la consecuencia de los maleficios ejercidos por usted o por aquellas otras personas que se dedican a estas mismas nobles actividades. Por mi parte, considero mi deber informarle de que si la mencionada nariz no vuelve hoy a su lugar, me veré obligado a recurrir al amparo y salvaguardia de las leyes. Con el mayor respeto tengo el honor de despedirme de usted, su seguro servidor, Platón Kovalyov. Distinguido señor Platón Kuzmich, su carta me ha sorprendido sobremanera. Le confieso sinceramente que no me esperaba su contenido de ninguna de las maneras, máxime tratándose de esos injustos reproches procedentes de usted. Pongo en su conocimiento que el funcionario al que usted se refiere jamás estuvo en mi casa, ni disfrazado ni sin disfrazar. Quien sí estuvo en mi casa fue Filip Ivanovich Potanchikov, y a pesar de que él realmente pretendía pedir la mano de mi hija, y siendo una persona sobria, de buena conducta y grandes conocimientos, yo jamás le di esperanza alguna. Además, usted hace mención a su nariz. Si lo que intenta es decirme que le he dejado con un palmo de narices, es decir, darle formalmente la negativa, en tal caso me sorprende que sea usted mismo quien lo mencione, puesto que yo, como bien sabe, era de la opinión contraria, y si deseara usted contraer matrimonio con mi hija de manera legal, estaría dispuesta a satisfacerle ahora mismo, ya que este siempre ha sido el objeto de mi vivo deseo. Quedo siempre a su entera disposición, Alexandra Podtochina. No, pensó Kovalyov después de leer la carta. Realmente ella no tiene la culpa, no puede ser. La carta no está escrita como la habría hecho una persona culpable de cometer semejante delito. El asesor colegiado era un hombre avezado en estas cosas, porque en varias ocasiones había llevado a cabo investigaciones cuando estuvo destinado en la región del Cáucaso. Entonces, ¿cómo ha podido suceder? Solo el diablo lo sabe, se dijo él finalmente, dejando caer los brazos. Mientras tanto, los rumores acerca de este extraño caso fueron propagándose por toda la capital, y como siempre suele ocurrir, no sin las consabidas exageraciones, eran días en que las mentes de todos estaban predispuestas a lo extraordinario. De un tiempo a esta parte, el público se sentía atraído por los experimentos de magnetismo. Además, la historia de las sillas danzantes en la calle Koniussenaya todavía era reciente, y por ello nada había de extraño en que pronto corrieran rumores de que la nariz del asesor colegiado Kovalyov se paseaba a las 3 en punto por la avenida Nevsky. Cada día se congregaba allí una multitud de curiosos. Alguien dijo al parecer que la nariz había estado en los almacenes Junker,
y en los alrededores se agolpó tal cantidad de gente y hubo tal hacinamiento dentro que fue necesaria la intervención policial. Un especulador de aspecto venerable y con patillas que vendía en la entrada del teatro variadas pastas de hojaldre hizo para esa ocasión unos maravillosos y resistentes bancos a los que invitaba a los curiosos a subir a razón de 80 cópex por espectador. Un coronel condecorado que había salido a propósito de su casa antes de la hora habitual pudo pasar sorteando la multitud con gran dificultad, pero para su gran pesar vio en el escaparate de los almacenes, en lugar de la nariz, una vulgar chaqueta de punto y la litografía de una joven subiéndose las medias y de un petimetre con perilla y chaleco desabrochado que la observaba desde detrás de un árbol, litografía que llevaba más de 10 años colgada en el mismo sitio. Al apartarse del escaparate dijo apesadumbrado: ¿cómo se puede engañar a la gente con bulos tan estúpidos y absurdos? Más tarde corrió el rumor de que la nariz del mayor Kovalyov se paseaba por los jardines de Tauride y no por la avenida Nevsky, y que ya llevaba bastante tiempo por allí. Es más, que aún en los tiempos en que el príncipe Oslevnitsa vivía allí, ya se sorprendía mucho de esos extraños caprichos de la naturaleza. Algunos estudiantes de la Academia de Cirugía se dirigieron allí. Una distinguida dama de la aristocracia había hecho una petición especial por carta al guarda de los jardines para que les mostrara a sus hijos aquel fenómeno poco corriente, y si fuera posible, acompañar a la demostración con explicaciones didácticas para los jóvenes. De todo este tipo de sucesos se alegraban sobremanera los caballeros de la corte, los asiduos a los bailes que gustaban de divertir a las damas y aquellos otros a los que por aquel entonces se les habían agotado por completo las reservas de chascarrillos. Solo un reducido grupo de gente respetable y bien intencionada estaba extraordinariamente apesadumbrado. Un caballero decía estar muy disgustado y no comprender que en un siglo especialmente ilustrado pudieran darse estas absurdas ocurrencias. Le sorprendía además que el gobierno no pusiera remedio en ello. Al parecer, aquel caballero correspondía a ese tipo de personas que pretenden inmiscuir al gobierno en todo, incluso en las disputas diarias con sus cónyuges. En este punto, todo el incidente de nuevo vuelve a quedar envuelto en una densa niebla, y nadie sabe lo que pasó después. ¿Qué cosas tan absurdas suceden en este mundo? A veces ciertamente no tienen nada que ver con la realidad. De pronto, la misma nariz que se había paseado como consejero de Estado, armando gran alboroto por toda la ciudad, apareció como si nada ocurriese de nuevo en su sitio habitual, es decir, exactamente entre las dos mejillas del mayor Kovalyov. Esto ocurría el día 7 de abril. Al despertarse y mirarse sin querer en el espejo, el señor Kovalyov vio su nariz. La agarró con la mano. Efectivamente se trataba de su nariz. ¡Ajá!, dijo Kovalyov, y de la alegría que sintió le faltó poco para echarse a bailar descalzo por la habitación, pero el hecho de que Iván entrara en ese momento le contuvo. Ordenó al momento que le preparara su aseo y al lavarse se miró una vez más en el espejo. ¡Volvía a tener nariz! Al secarse con la toalla de nuevo se miró al espejo. ¡Mi nariz! Mira, Iván, parece que me ha salido un grano en la nariz, dijo mientras pensaba. Sería un despropósito que Iván me dijese: pues no, señor, no solo no tiene usted un grano, sino que tampoco tiene nariz. Pero Iván dijo: no, señor, no tiene ningún grano. Su nariz está completamente limpia. ¡Tanto mejor, diantres!, dijo el mayor para sus adentros chasqueando los dedos. En ese momento asomó la cabeza por la puerta el barbero Iván Yakovlevich, pero tan temeroso como un gato al que acabaran de propinar una paliza por robar un trozo de tocino. Antes de entrar, dime, ¿tienes las manos limpias?, le gritó desde una cierta distancia Kovalyov. Sí, están limpias. ¡Mientes! Lo juro por Dios, señor. Entonces mira. Kovalyov se sentó. Iván Yakovlevich le cubrió con una servilleta y al momento y con ayuda de una brocha convirtió toda su barbilla y parte de sus mejillas en una crema como la que suelen servir en casa de los mercaderes en los días festivos. ¿Lo ves?, dijo para sus adentros Iván Yakovlevich al observar la nariz, e inclinó después la cabeza al otro lado para mirársela de perfil. Ahí está, hay que ver, y continuó mirándole durante un largo rato la nariz. Por fin, con suavidad y con tanto cuidado como uno solo puede imaginar, levantó los dedos con el fin de poder agarrarla por la punta. Esa era la técnica que utilizaba Iván Yakovlevich. ¡Ten cuidado!, exclamó Kovalyov. Iván Yakovlevich bajó las manos. Se quedó más aturdido y confuso que nunca.
Finalmente comenzó a hacerle cosquillas con la navaja por el cuello, y aunque le pillaba a desmano y le resultaba complicado afeitarle sin poder agarrar la parte olfativa de su cuerpo, apoyó como pudo su dedo gordo y áspero en la mejilla y en la mandíbula inferior, y por fin superó todas las dificultades y terminó de afeitarle. Cuando todo hubo terminado, Kovalyov se apresuró a vestirse, tomó un coche y se dirigió directamente a la pastelería. Al entrar y a una distancia exclamó: «Joven, sírveme una taza de chocolate». Al decir esto se dirigió al espejo para mirarse. «¡Tengo nariz!», se dijo. Se dio la vuelta con alegría y, entornando ligeramente los ojos, miró irónicamente a dos militares, uno de los cuales tenía una nariz no más grande que el botón de una levita. A continuación se dirigió a la oficina de aquel departamento en el que había estado haciendo gestiones para obtener una plaza de vicegobernador administrativo. O en caso de no tener suerte, la de oficial administrativo. Al pasar por el vestíbulo se miró en el espejo y se dijo: «¡Tengo nariz!». Después se dirigió a ver a otro asesor colegiado o mayor, hombre bastante burlón, al que a menudo solía responderle a mordaces comentarios como: «Hay que ver cómo eres». Durante el camino iba pensando: si ese mayor no se parte de la risa al verme, será una buena señal de que todo está en su lugar. Pero el asesor colegiado no decía nada de nada. «Bien, está bien, ¿qué diantre?», pensó Kovalyov. De camino se encontró con la señora Potonicha y su hija. Les hizo la reverencia y a su vez fue saludado con alegres exclamaciones. Debía de ser indicio de que todo estaba en orden y de que no había en él ninguna carencia. Se quedó hablando con ellas un buen rato y, tras sacar a propósito su tabaquera, aspiró rapé concienzudamente y durante un buen rato por ambos orificios de la nariz, mientras se decía para sí: «Tomad nota de esto, necias mujercillas, gente gallina. Pero con su hija no me pienso casar. Así de simple. Par amour, disculpe usted». Y desde entonces el mayor Kovalyov se daba sus paseos como si nada hubiera pasado, tanto por la avenida Nevsky como por los teatros y otros lugares de la ciudad. Y la nariz también, como si nada hubiera sucedido. Continuó en su cara sin dar la más mínima muestra de despegarse por algún lado. Después de aquello, al mayor Kovalyov se le veía siempre de buen humor, sonriente, persiguiendo decididamente a todas las damas bonitas, e incluso en alguna ocasión deteniéndose delante de una tienda de la galería comercial Gostiny Dvor para comprar una cinta de condecoración, aunque sin saber con qué fin, puesto que nunca había sido ni era miembro de ningún orden. He aquí un ejemplo de lo que sucedió en la capital norteña de nuestro vasto imperio. Ahora, al repasar los acontecimientos, vemos que hay en ella bastante dosis de inverosimilitud, sin mencionar que efectivamente resulta un tanto extraño lo sobrenatural, la separación de la nariz y su aparición en diversos lugares en forma de consejero de Estado. ¿Cómo se le pasó a Kovalyov por la cabeza que un caso así podría anunciarse en la prensa? Y no hablo de que el anuncio en sí pudiera resultarle costoso, pues no soy un tacaño, sino de que se trataba de algo completamente absurdo. No era correcto, era incómodo y estaba mal. Por otra parte, ¿cómo pudo la nariz aparecer en una hogaza de pan recién hecho? ¿Y qué me dice del propio Iván Yakovlevich? No lo comprendo en absoluto. Decididamente no lo entiendo. Pero lo más extraño, lo más incomprensible de todo esto es que se les ocurran estos temas a los autores. Confieso que esto es absolutamente incomprensible, a mi juicio. Es exactamente... No, definitivamente no lo comprendo. En primer lugar, no ofrece ningún beneficio a nuestra patria. Y en segundo lugar, bueno, pues tampoco en segundo lugar hay beneficio alguno. Sencillamente, no sé qué más decir de... Sin embargo, y a pesar de todo, aunque claro está, podemos tener en cuenta esto, aquello y lo de más allá, es posible que incluso... En fin, a ver, ¿acaso existe algún lugar donde no se den toda clase de incongruencias? Pero pese a todo, y a decir verdad, en toda esta historia hay algo. Por mucho que diga la gente y por más cosas que se oigan, lo cierto es que sucesos así ocurren en este mundo, en pocas ocasiones, pero ocurren.